Muy buenas tardes. Hoy día yo con mi compañero Lucas Escobar y yo, Fernando Valdés, vamos a mostrar cómo nosotros desarrollamos el taller sumativo 2.9 de la unidad, el cual es el gradiente descendente con paso adaptativo o el método de Virzilai-Borwein. ¿Qué es el gradiente descendente con paso variable? El gradiente descendente con paso adaptativo es una mejora del método clásico del gradiente descendente, o sea, el que vimos en el taller 2.8. En lugar de usar un t fijo, se calcula dinámicamente un nuevo paso en cada iteración. Esto permite una mayor convergencia más rápida en muchas situaciones, una mejor adaptación al terreno de la función y una reducción del riesgo de estancamiento o divergencia. ¿Cuáles son los fundamentos de este método? Este método, al igual que el gradiente ascendente clásico, sigue itinerando según la fórmula, que nuestro nuevo punto, nuestro punto siguiente va a ser igual a nuestro punto actual menos nuestro t por el gradiente evaluado en nuestro punto actual. La diferencia principal es que ahora el t no va a ser constante, sino que se ajusta dinámicamente en cada paso utilizando la siguiente expresión. Nuestro nuevo t va a ser igual a s sub n elevado a t por y sub n. Esto dividido por y sub n elevado a t por y sub n, donde S sub n va a ser igual al cambio entre los dos últimos puntos, o sea, nuestro punto actual menos el punto anterior, y nuestro y sub n va a ser el cambio entre los dos últimos gradientes, o sea, el gradiente evaluado en nuestro punto actual menos el gradiente evaluado en nuestro punto anterior. En este caso, el t va a actuar como una estimación del inverso de la segunda derivada, o sea, la curvatura, y está inspirado en esto en los métodos del tipo quasi-Newton. ¿Cuáles son las etapas de este algoritmo? Como es bivariable, primero vamos a hacer el ingreso de las dos variables de x1 y x2. Le decimos el escalar inicial de t, la función a minimizar y nuestro punto inicial. El primer paso va a ser calcular el primer gradiente y se da un paso inicial utilizando el t fijo. En el paso de iteraciones se va a evaluar el nuevo gradiente, eh, el nuevo gradiente de la función. Se va a calcular s sub n y y sub n y se actualizará el paso. Se da un nuevo paso con la dirección del gradiente negativo con el paso de t y se repite hasta que la norma del gradiente es menor que la precisión de máquina. ¿Qué ventajas tiene este método? Pues primero no requiere un cálculo del hessiano, o sea, la matriz de segunda derivadas. Mejora la eficiencia del método clásico y es un buen compromiso entre gradiente descendiente y el método segundo orden. Consideraciones. Si el denominador de y traspuesta multiplicado por y es muy pequeño, puede provocar errores numéricos, por eso se revisa si su norma es mayor que la precisión de la máquina. Si no lo es, el algoritmo vuelve a usar el paso fijo t proporcionado al inicio. El método aún puede converger a un mínimo local, no necesariamente global. Aplicaciones. Se utiliza en optimización sin restricciones, entrenamientos de modelos de aprendizaje automático, escenarios donde el cálculo del hessiano es muy costoso, entre otros. Este proyecto va a implementar el gradiente descendiente con paso adaptativo usando Python, apoyado de la librería SymPy para derivadas simbólicas y NumPy para el manejo de vectores y operaciones numéricas. Ya, ahora vamos a ver la parte del código del taller sumativo. Primero vamos a empezar con la función main. ¿Qué va a hacer la función main? Primero va a pedirle el primer valor de t, que se va a ir cambiando, como dijimos en la teoría, en las iteraciones, pero necesitamos un valor inicial para el escalar de t. Le pediremos al usuario también que ingrese su función de dos variables de x1 o x2. De ahí le pediremos los valores iniciales de x1 y x2. Y con esto vamos a ejecutar la función cal que nos va a retornar los puntos óptimos que haya encontrado con las iteraciones. Continuando con la función cal, en este caso la función cal va a recibir cuatro parámetros. El número de variables, la función que va a ser una expresión simbólica de la función a minimizar, el punto inicial y el paso inicial, el cual va a ser t. Se crea una variable la cual va a medir la tolerancia del código y además se crea una lista de variables simbólicas y se calcula el gradiente simbólico. Luego convertimos el punto inicial a un arreglo de NumPy para poder trabajar con NumPy y calculamos el gradiente en ese punto. Actualizamos el punto inicial con el primer paso, en este caso x va a ser igual al x anterior, menos t multiplicado por el gradiente evaluado en el punto.
Empezando por el bucle, en este caso vamos a evaluar el gradiente en el punto actualizado y guardamos la posición actual de x sub n. El cálculo dinámico de t con Barzilai-Borway trata de donde S va a ser el cambio de los puntos, en este caso x n menos el x anterior. Y I va a ser el cambio de los gradientes, o sea, el gradiente evaluado en el x actual menos el gradiente evaluado en el x anterior. El paso de t sub n se va a calcular como la S respuesta multiplicado por I dividido en la I respuesta multiplicado por la misma I. En esta parte se evitan divisiones por cero, como se explicó en la parte anterior, usando la T fija como paso fijo en este caso. Y siguiente a esto, se calcula la norma del gradiente. Y si la norma del gradiente es menor que el umbral del epsilon que definimos anteriormente, asumimos que hemos llegado a un mínimo terminando en el bucle. En el caso de que esto no sea así, se hace un paso de descenso con el paso dinámico calculado. Guardamos el punto y el gradiente actual para el cálculo de la próxima iteración. En el caso de que la norma sea menor al epsilon que definimos, se va a retornar el punto y se sigue con el código. Ya. Bueno, ahora vamos a hacer lo que es las pruebas de los códigos. Vamos a evaluar en este caso dos funciones bivariadas y eso. Primero nos pide el escalar t. Le vamos a dar que inicie con un escalar de t de 0.5. La función la vamos a poner como x1 menos 2 esto al cuadrado más x2 más 1, este también al cuadrado. Y le vamos a dar un valor de menos, un valor inicial a menos 1 a x1 de menos 3 y a x2 de 3. Como aquí nos da como que su punto mínimo es el 2,1 y esto se puede comprobar porque al evaluar estos puntos en la función original estos se anulan y da 0. Así que eso sería la primera función. La segunda será con un escalar t de 0.05. La función aquí ya un poco más complicada, x1 al cuadrado más 3 por x1 por x2 más x2 al cuadrado. Y le vamos a dar unos puntos iniciales de 1 y 1. Y nos da que el punto mínimo es el 0, 0. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver.